Müller, los responsables de esta crisis de la Iglesia en Alemania deberían enfrentarse a una visita apostólica. El cardenal Müller en una entrevista con Caz.net analiza los recientes acontecimientos en los que el Vaticano ha pedido que no se vote el Comité Sinodal, y el grupúsculo de laicos, DBK, llama a la rebelión. Caz.net, Infocatólica, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha concedido una entrevista a Caz.net sobre la actualidad de la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Alemana en Augsburgo y el inequívoco «no» del Vaticano al previsto Comité Sinodal, que ha provocado desairadas reacciones por el DBK. Cardenal, ¿cómo valora la Carta Romana que prohíbe la creación de un Consejo o Comité Sinodal en Alemania como órgano supremo de gobierno, al que también está subordinado el oficio docente y pastoral de los obispos? El freno de emergencia se echó en el último momento, antes de que el tren hubiera corrido a toda máquina hacia la estación sin salida. Este organismo planificado solo podría ser de derecho humano y, por tanto, no puede en principio anular el oficio sacramental del obispo, los presbíteros, sacerdotes y los diáconos. La constitución jerárquica de la Iglesia es ley divina. Una hermenéutica católica lleva a comprender el misterio de la Iglesia, tanto en su esencia como en su desarrollo histórico. Las conclusiones bíblicas y dogmático-históricas y magisteriales se interpretan correcta y plenamente a la luz de la autocomunicación de Dios en Cristo a la luz del Espíritu Santo. Todo esto se puede estudiar fácilmente en la Lumen Gentium, porque esta constitución dogmática es una suma de la eclesiología moderna, sin la pretensión presuntuosa de agotar el misterio de la Iglesia del Dios Trino o de forzarla al corsé obligatorio de un sistema conceptual o incluso de remodelar la Iglesia según una ideología profana y pagana. Por el contrario, la Iglesia de Dios es el signo y el instrumento de la unión más íntima de los seres humanos con Dios y entre sí en el amor y no el instrumento utilizado por los seres humanos para promover el sexismo ateo, el sexualismo, el pensamiento woke, el transhumanismo o la religión climática apocalíptica. Todas las preocupaciones genuinas de estos movimientos están mejor atendidas por Dios, que creó todo a través de su palabra y así comunicó su logos a todas las cosas creadas y les dio una causalidad genuina con respecto al propósito natural y sobrenatural del hombre y del mundo. Los cardenales Schönborn y Casper también han acogido la Carta de Roma como una última advertencia. No es tan fácil para el lado sinodal alemán enmarcar su voz como de derecha conservadora o incluso como hostil al Papa Francisco y así neutralizarla sin contradecir su apropiación anterior en su propia burbuja ideológica, testigos clave en materia de comunión para católicos en relaciones irregulares. Allí donde se abandona la unidad con el sucesor de Pedro en la doctrina revelada de la fe y la moral y la constitución sacramental de la Iglesia en la sucesión apostólica de los obispos, se cruza la línea roja hacia el cisma y la herejía. Aquí ya no se trata de superar malentendidos mediante el diálogo, sino de poner fin al abuso del oficio episcopal. Porque la Conferencia Episcopal Alemana no tiene autoridad para apartar a sus diócesis de la unidad con el Papa y la Iglesia Católica. ¿Qué hay que hacer? Los responsables de esta mayor crisis de la Iglesia Católica en Alemania provocada por el hombre desde la Reforma Protestante y la secularización deberían enfrentarse a una visita apostólica. Todos ellos deben aprender que la Iglesia de Jesucristo solo puede entenderse con categorías teológicas. Cualquiera que intente descomponerla sociológicamente en una ONG del mundo o piense que está siendo filantrópico degradando a los seres humanos a una reducción sexual psicológica pasará a la historia de la Iglesia no como un reformador, sino como un arruinador. Los apóstoles y, por tanto, los obispos fueron enviados por Cristo al mundo para proclamar el Evangelio a todos los hombres. Esta es su tarea común y su camino sinodal, sin nodos. El comportamiento como príncipes de la Iglesia y, en su versión moderna, como funcionarios de la Iglesia fue siempre el pecado más grave contra la credibilidad de su testimonio de Cristo, Salvador del mundo entero y no solo de sus aspectos parciales, como el clima. Los obispos y sacerdotes, como ministros de la palabra de Dios, proclamadores del Evangelio, son designados por el Espíritu Santo como pastores de la Iglesia de Dios, la cual adquirió mediante la sangre de su Hijo, Hechos 20, 28. La secularización de la Iglesia fue siempre en detrimento de ella, el anuncio del Evangelio fue y es siempre su felicidad y la salvación del mundo.